Hola, soy Giovanni Babativa. Hoy les mostraré cómo llevar a cabo un análisis de componentes principales en SPSS. En esta ocasión tengo un conjunto de datos que está compuesto por 8 variables de tipo cuantitativo, como es requerido para un análisis de componentes principales. Este conjunto de datos ha sido preprocesado a partir de la gran encuesta integrada de hogares para uno de sus trimestres. Tenemos entonces algunos departamentos de Colombia donde describimos entonces el total de personas de acuerdo con el factor de expansión que tiene la gran encuesta integrada de hogares, el hacinamiento, que representa entonces el número de personas por cuarto para dormir, de acuerdo con la información suministrada en la encuesta. Tenemos también la penetración de Internet, que corresponde entonces al porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet en cada uno de los departamentos, así como el porcentaje de hogares que tienen acceso a al menos un computador, porcentaje de hogares que tienen acceso a televisión por suscripción, así como porcentaje de hogares que tienen acceso a alguna motocicleta o algún vehículo y el porcentaje de hogares que tienen acceso a teléfono fijo. Muy bien, para llevar a cabo entonces el análisis de componentes principales, nos vamos por el menú Analizar. Entramos aquí al menú de reducción de dimensiones y vamos a factor. Hay que tener precaución porque en SPSS el procedimiento de análisis factorial y componentes principales se realiza por el mismo entorno. Entonces, aquí elegimos las variables que son de tipo cuantitativo, la pasamos acá al recuadro de las variables, entramos a descriptivos y en descriptivos le voy a pedir la matriz de correlación, los coeficientes y también le voy a poder pedir el determinante. Le damos continuar. En extracción le voy a pedir el gráfico de sedimentación. Observe que aquí es donde le pedimos que el método sea componentes principales, es el que está por defecto. Vamos a analizar la matriz de correlación. Esto quiere decir que se va a analizar las variables estandarizadas, es decir, que a cada variable se le resta la medida y se le divide por su desviación estándar. En este caso eso es apropiado porque observe que la variable de personas es una variable que, por ejemplo, en Antioquia representa 4.962.749 personas. En cambio, cuando hablamos de hacinamiento, estamos en unas escalas mucho más pequeñas. Estamos hablando de escalas de 1, 2, 3, 1,5 y para las demás variables, de hecho, son porcentajes, son números que están entre 0 y 1. Por lo tanto, las variables se diferencian mucho en su escala y como tal es preferible hacer un análisis a partir de la matriz de correlación, porque de lo contrario, si hacemos un análisis sobre la matriz de covarianzas, pues toda la varianza del método se la va a llevar la variable de personas, que es la que tiene la escala más grande. Entonces dejamos la matriz de correlación que está por defecto. Para extraer los factores a las componentes principales, vamos a tomar el criterio de los valores propios mayores que 1. Bien, le damos continuar. En rotación no vamos a elegir ningún tipo de rotación, le vamos a pedir el gráfico de saturación, básicamente para que nos muestre el plano de las variables sobre las componentes principales. Aquí en puntuaciones, entonces le voy a decir que me las guarde como variables, básicamente para que me genere las puntuaciones de cada uno de los departamentos sobre las componentes principales. Y para ver los ponderadores de las componentes, entonces le voy a decir que me muestre la matriz de los coeficientes de las puntuaciones. Le damos continuar y procedemos a darle a aceptar. Muy bien. Entonces aquí está la salida. Antes de pasar a interpretarla, observe que aquí está entonces las variables ubicadas sobre el plano de las componentes, pero no encuentro el plano de los individuos, en este caso los departamentos, así que voy a proceder a generarlo. Vemos entonces que en el conjunto de datos se han generado las puntuaciones factoriales. El análisis ha retenido dos componentes principales, ya explicaremos por qué, pero aquí están entonces las dos componentes que ha retenido y vamos a generar entonces el plano. Para eso nos vamos a ir por gráficos, le decimos generador de gráficos. Vamos a tomar aquí el gráfico de dispersión, démosle aquí, dispersión de puntos. Y entonces aquí en el gráfico de dispersión de puntos vamos a elegir entonces el segundo gráfico, que es el que nos permite pasar dos variables cuantitativas y señalar, digamos, cada uno de los puntos dentro del gráfico de dispersión a través de un color. Vamos a poner entonces la segunda componente principal aquí en el eje Y y la primera componente principal en el eje X y el color lo vamos a establecer entonces por departamento. Muy bien, le damos a aceptar.
nos aparece entonces este gráfico, le damos doble clic, vamos a hacerle una pequeña edición, un clic sobre cualquiera de los puntos para que los seleccione todos y observe entonces que aquí en la parte de las herramientas vemos como un gráfico de barras como con unas etiquetas. Si le damos clic ahí, entonces nos aparece esta ventana que nos permite entonces agregarle etiquetas a cada uno de estos puntos del gráfico de dispersión. Por defecto está el número del caso, vamos a cambiarlo por el departamento, entonces lo subimos y el número del caso le decimos retirar, le damos a aplicar, entonces ya nos va a aparecer el nombre del departamento aquí. Bien. Como las variables están centradas, significa que tienen media cero, entonces para facilitar la interpretación vamos a ponerle aquí unos ejes, le vamos a poner que este eje vertical me lo ponga en cero y que el eje horizontal entonces también me lo ponga en cero. Muy bien, ya está, le decimos cerrar, cerrar. Si prefiere ver el gráfico más grande, simplemente lo tomamos aquí de una esquina y lo ponemos más grande. Ahora sí voy a proceder entonces a hacer la interpretación de los resultados. Vemos entonces sobre la matriz de correlación que algunas variables presentan fuertes asociaciones. Por ejemplo, aquí vemos una correlación de 0,938, que significa que hay una correlación de el 93,8% entre la penetración de Internet y que el porcentaje de hogares que tienen acceso a computador. Sin embargo, hay otras variables que no tienen una correlación tan fuerte, pero esto pues ya se verá mucho más fácil en el análisis de componentes principales. El determinante es prácticamente cero, entonces que el determinante sea cercano a cero significa que tiene mucho sentido hacer componentes principales porque quiere decir que las variables que están dentro del análisis están fuertemente correlacionadas o tienen altos grados de asociación. Muy bien. Continuamos, vemos que si hubiéramos retenido todas las componentes principales, por supuesto explicaríamos el 100% de la información de cada una de las variables. Sin embargo, vemos aquí más abajo que se han retenido dos componentes principales, es decir que utilizando dos componentes principales podemos explicar el 76% de la información de la variable personas y podemos explicar el 63,6% de la variable de hacinamiento, el 90,9% de la variable de penetración de Internet, pero observe entonces que televisión por suscripción se logra explicar en un 36,8%. Por lo tanto, todas las interpretaciones que hagamos con las dos primeras componentes principales deben ser interpretaciones que se hagan con suma precaución, especialmente para esta variable, porque es una variable que no está bien representada en el primer plano factorial, es decir, por el plano que está generado por las dos primeras componentes. Si hay algún interés especial sobre el análisis de esta variable, pues se recomendaría o agregar, digamos, agregar una componente adicional para ver si logramos mejorar la cantidad de información que es explicada por esta variable, o si no hay tanto interés, pues podría ser una variable candidata a ser retirada del análisis porque no se encuentra tan fuertemente correlacionada con las demás. Para mostrarlo rápidamente, voy a ir nuevamente aquí a análisis factorial y cuando le decíamos extracción, entonces por defecto le dejamos que dejara como número de componentes aquellos componentes con valores propios mayores que uno, pero uno le puede decir aquí número fijo de factores y en vez de permitir que me genere dos factores, le puedo obligar a que genere tres componentes, factores, componentes. Entonces, cuando genero tres componentes, vemos que la variable de televisión por suscripción ya el análisis logra explicar el 87,8% de la información contenida en esa variable. Muy bien, pero voy a borrar esto y continuaré entonces con la interpretación que estábamos haciendo utilizando solamente las componentes principales asociadas a los valores propios mayores que 1. Muy bien, que es justamente la siguiente tabla, la que voy a explicar. Como analizamos, hicimos el análisis sobre la matriz de correlación, que es equivalente a hacer un análisis de componentes sobre las variables estandarizadas, es decir, con media cero y desviación estándar 1, al restarle la media y su desviación estándar. Entonces, significa que cada una de las variables tiene una varianza 1, porque fue estandarizada. Y en ese sentido, como tengo 8 variables, pues la suma de la varianza, es decir, la varianza total, la suma de las varianzas de todas las variables es igual a 8. Dicho de otra forma, la traza de la matriz de covarianzas es igual a 8. Por propiedades del álgebra lineal, pues la traza de una matriz también es la suma de sus valores propios y por lo tanto estos valores propios también suman 8.
La varianza explicada por cada componente principal está dada por su valor propio. Por eso nos aparece aquí en SPSS el valor propio en cada caso. Esos valores propios entonces están ordenados de forma descendente. El valor propio más grande es 4,44, que dividido en 8, que es la sumatoria de todo, significa que la primera componente está explicando el 55.5% de la información que está en en la tabla de datos. La segunda componente principal tiene un valor propio de 1.39 y 1.39 dividido 8, que es la sumatoria de todo, pues da 17,41%. Es el porcentaje de varianza que explica la segunda componente principal. Si tenemos en cuenta las dos, sumamos estos dos, pues vemos que casi el 73% de la información se logra explicar con dos componentes principales, lo cual pues ya representa una reducción de la dimensionalidad importante porque hemos pasado de 8 dimensiones a un espacio de 2 dimensiones. Muy bien, ahora bien, hemos elegido el criterio de los valores propios mayores que 1 principalmente porque la varianza de cada variable, dado que el análisis o las variables están estandarizadas, la varianza de cada variable es igual a 1. Y por lo tanto, que un valor propio o un componente principal está asociado o tenga una varianza mayor que 1 significa que esa componente principal logra explicar más que una variable por sí sola. Y en ese sentido, pues uno de los criterios que uno puede elegir para determinar cuántas componentes retener es justamente utilizar aquellas cuyo valor propio sea mayor que 1, en este caso entonces 2. El gráfico de sedimentación simplemente es otro criterio. Basado en el criterio del codo, pues podemos tomar como referente aquel punto donde la pendiente entonces ya básicamente se aplana, se denomina el criterio del codo, entonces vemos que podemos tomar dos componentes principales o incluso digamos que por mucho podemos tomar tres componentes principales porque de ahí para adelante pues ya podemos trazar una línea horizontal y prácticamente vemos que ya no hay una caída tan fuerte o no hay una ganancia tan fuerte en la varianza explicada si tomamos más componentes principales. Muy bien, como hemos tomado dos componentes principales, pues nos salen aquí los resultados para dos componentes principales. Vemos que la primera componente principal principalmente contrapone a aquellos departamentos que tienen altas densidades poblacionales, fíjese que tienen un número positivo, y lo contrapone de aquellos departamentos que tienen altos niveles de hacinamiento, fíjese que tiene valores o coeficiente negativo, es decir, que departamentos que se ubiquen sobre la parte positiva de la primera componente principal son departamentos que se caracterizan por tener una alta densidad poblacional, mientras que departamentos que se ubiquen sobre la parte negativa de la primera componente principal se caracterizan por tener altos niveles de hacinamiento. Eh, el signo simplemente me indica hacia dónde crece esa variable, por eso menciono que en la parte negativa se encuentran los departamentos con mayores niveles de hacinamiento, hacia allá van a crecer o en la medida en que esté más hacia la izquierda es porque es un departamento que tiene mayor esta problemática. Entonces vemos además que departamentos con altas densidades poblacionales también se asocian con una buena penetración de Internet o una gran proporción de hogares que tienen acceso a computadores y demás. Muy bien, una manera más simple de interpretar esto es a través del plano de las variables, que lo pedimos entonces en el momento que estábamos especificando los parámetros. Vemos entonces que en efecto, pues eh, aquí sobre la parte positiva vamos a encontrar entonces departamentos con altas densidades poblacionales y además vemos que las variables internet, teléfono y computador están muy cerca, significa que son variables que están altamente correlacionadas. Entonces, departamentos donde hay buena penetración de internet, por supuesto, entonces se caracterizan también porque tienen un porcentaje importante de hogares que tienen acceso a computador y a teléfono, es decir, que hay una muy buena accesibilidad a las comunicaciones. Contrario a aquellos departamentos que se ubiquen por la izquierda, que van a tener esto como una carencia. Recordemos que el origen representa la media, es el 0,0. Entonces, departamentos que estén por arriba o en su parte positiva son departamentos que tienen estas características por encima de la media nacional, mientras que los que estén hacia la izquierda, pues son departamentos que tienen esas características por debajo de la media nacional. De hecho, lo único que los caracteriza porque esté por encima de la media es el hacinamiento, pero de hecho, eso, tener un hacinamiento por encima de la media es justamente algo malo. Ahora, si vemos el eje vertical que corresponde al factor 2 o componente principal 2,
Pues vemos que departamentos que se ubiquen en la parte negativa de esta componente principal son departamentos que se caracterizan principalmente porque la proporción de hogares que tienen acceso a una moto está por encima de la media nacional. Muy bien, para interpretarlo, pues vamos aquí al plano que hemos generado de los departamentos. Vemos que en efecto aparece Bogotá, que el DANE lo maneja como un departamento, distrito capital, y Antioquia, entonces nos aparecen el departamento de Antioquia y la ciudad de Bogotá como las ciudades y departamentos que tienen las densidades poblacionales más altas, además de Valle del Cauca. Entonces, en efecto, digamos que aquí vemos que este es la componente que caracteriza eso, pero además veíamos que aquí hacia esta parte también se encuentra la variable de Internet, computador y teléfono, lo que significa que la ciudad de Bogotá, el departamento de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, son departamentos que se caracterizan por tener una buena accesibilidad a las comunicaciones. Contrario a departamentos que se ubiquen por este lado, como La Guajira, Magdalena, Chocó, Córdoba, que son departamentos que se caracterizan por tener por debajo de la media la penetración de Internet, acceso a telefonía, el porcentaje de hogares que tienen acceso a computadores está por debajo de la media nacional. En general, digamos, la carencia está en las variables que están por este lado. En cuanto a la televisión por suscripción, si bien aparece aquí proyectada, habíamos visto al inicio que solamente se está explicando alrededor de un 36% de la información de esta variable. Y por lo tanto, deberíamos como ser precavidos al hacer algún tipo de análisis sobre esta variable y por lo tanto, pues no voy a proceder con su interpretación. Veamos ahora las motos. Entonces vemos que el departamento del Huila es un departamento que se caracteriza principalmente porque el porcentaje de hogares que tienen acceso a moto está por encima de la media nacional y se contrapone a departamentos como Atlántico o a la ciudad de Bogotá. Esto no significa entonces que en Bogotá hayan pocas motos, no. Lo que estamos hablando es del porcentaje de hogares que tienen acceso a moto. Significa que en Bogotá, que hay alrededor de 2 millones de hogares, el porcentaje de hogares que tienen moto pues no es tan alto comparado con el porcentaje de hogares que tienen moto en el Huila. Allí son menos hogares, pero la proporción de hogares que tienen acceso a moto pues resultará más alta que en Bogotá. Bien, ahora, en cuanto al hacinamiento que apunta hacia este lado, pues vemos que básicamente la problemática del hacinamiento, es decir, cuando hablamos de hacinamiento, recordemos que por definición decimos que en un hogar hay hacinamiento si en el mismo cuarto duermen más de 4 personas, digamos, hay como algunas definiciones ahí, algunos dicen que de 4, otros dicen que más de 4, en fin, pero en general digamos que en esta dirección es que crece el hacinamiento, es decir, que Bolívar, Boyacá, La Guajira, Magdalena son los departamentos que tienen esa problemática. Ahora, ¿cuáles tienen menos esa problemática? Los que se ubiquen pues, del lado opuesto son los que, digamos, no tienen una problemática tan fuerte en el tema de hacinamiento. Muy bien. Cuando hicimos el análisis de componentes principales, bueno, estos tres me salieron por lo que hice posteriormente, pero entonces me salen estas puntuaciones de aquí para saber de dónde salen, pues básicamente si sobre las variables estandarizadas se puede llegar a calcular la puntuación teniendo en cuenta esta matriz de acá que se denomina matriz de coeficientes de puntuación de componentes. Si tomamos este 0,147 y lo multiplicamos por el número de personas estandarizado, es decir, luego de restarle la media y dividirlo por la desviación estándar de esta columna, para Antioquia, además, tomamos menos 0,147 y lo multiplicamos por el hacinamiento estandarizado, más 0,213 por el valor que le corresponde a Internet estandarizado y así sucesivamente, pues vamos a llegar al puntaje que le corresponde a Antioquia en la primera componente principal. Ahora bien, para calcular el puntaje en la segunda componente principal, pues hacemos lo equivalente, pero con las puntuaciones de la segunda componente. 0,416 por el valor estandarizado del número de personas, 0,329 por el valor estandarizado del hacinamiento y así sucesivamente. Sumamos y llegamos a la puntuación de la segunda componente principal. Muy bien, digamos, una última observación que quiero hacer aquí al respecto es que en ocasiones en modelos supervisados, cuando se encuentran problemas de multicolinealidad, una solución es hacer componentes principales y entrar al modelo no las variables originales, sino sus componentes. Y es que
Por construcción, las componentes principales son ortogonales, es decir, que no tienen, están incorrelacionadas. Vemos que si calculamos aquí la correlación entre las dos componentes principales, esa correlación es igual a cero. Por lo tanto, esta es una excelente propiedad que se puede llegar a utilizar en ese tipo de situaciones. Muy bien, esto era todo por hoy. Muchísimas gracias.